ponerle algo allá abajo. Ya lo moví, no, de todos modos. Ok. Entonces no me recargo. Déjame mientras voy también compartiendo. Nos vamos presentando entonces. Beritón. Vamos esperando a ver si se conectan algunas personas, ¿no? Unos 2 minutitos. Mientras yo voy compartiendo para que se vayan enterando los niños que estamos acá. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Bueno, vamos a abrir un tema muy interesante hoy, ¿verdad? Y no porque lo damos nosotros, o sea, bueno, eso es aparte. Eso es aparte. Igual sabemos que no les agradamos a todos, ¿no? Pero bueno. Ya tenemos algunas personitas, chicos. ¡Ay, qué bueno! Ya podemos iniciar. Vamos a iniciar entonces. ¿Con quién está conectado? No puedo ver. No alcanza. Pero ya tenemos algunos visitantes. Entonces ya. Muy bien, pues comenzamos. El día de hoy, nuevamente desde las instalaciones del DIF municipal. Nuevamente, como cada enlace en vivo que hacemos, agradezco a la directora Alejandra Corona y a la señora Rosalba Vidal de Morón por su amabilidad y por su acojo que tienen con nosotros para poder salir en vivo y hacer este contacto contigo que nos estás viendo. Cada día quiero decirte que cada vez que hacemos un enlace hay más y más personas que nos ven y que se están conectando, pero hay algo bien, bien importante para nosotros que nos gustaría que por favor no lo eches en saco roto. Dinos qué tema, qué duda tienes, porque esta situación de la pandemia pues se extiende 40 días más mínimo, y esto nos va a ir llevando a que cada vez surjan más dudas o que haya más opiniones al respecto. Y bueno, como tú sabes, comenzamos a hablar con el tema de la ansiedad, porque fue lo primero que las personas empezaron a pedir, y me siento mal, y encerrados, y estas cosas, ¿no? Y el cambio de vida. Pero así van a ir surgiendo muchos más temas, como el que el día de hoy te tenemos. Y es que es un tema muy interesante, no solamente por el hecho de que nosotros estamos dirigiendo esta opinión. El simple hecho de que DIF nos haya dado esta oportunidad de exponer nuestra opinión en torno a un tema. Sabemos que aquí estamos mezclando dos métodos, que es justamente el tanatológico y el psicológico. Así que es muy importante que tú estés como siempre en opinión. Hemos visto que han dejado algunos comentarios que han sido muy buenos. Cuando vemos algún comentario no favorable, de alguna manera buscamos contestarlo. Y es muy importante que tu opinión sea esta que nos ayude a guiar. Claro. Por eso también te invito a que nos dejes qué tipo de tema te gustaría realmente saber, porque esto te va a ayudar bastante en lo que de alguna manera quieres saber. Es que no a todos nos interesa lo mismo. Claro que sí. Es que el tema de hoy tiene que ver justamente con la verdad y la mentira del pensamiento, en donde de alguna manera también nosotros tenemos que descubrir cuáles son los saboteos personales cuando intentamos decir algo y de repente también no somos muy buenos. Y para eso tenemos que despertar, Vero, para que se dé ese dinamismo, porque esto no es nada aburrido. Cuando aprendemos a analizar nuestros propios pensamientos, estamos descubriendo que hay la posibilidad de descubrir que a veces la forma en la que pensamos no es saludable 100%. Así es, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de decir que nosotros estamos muy abiertos a cualquier tipo de tema. Nuestra opinión pareciera ser la única, pero cuando estamos escuchando en una reunión de trabajo, en la situación familiar, tan solo con los amigos, salimos de algunas discrepancias. No nos gusta la opinión del otro y no la respetamos
y a veces nos vamos más allá a querer defender un sistema de creencias, porque pareciera que estamos hablando de justamente una forma de pensar de la persona. Pareciera que lo vamos, ahora sí como decimos de la forma religiosa, crucificando a la persona. Sí, ¿no? Y no se trata de eso, no se está personalizando, ¿no? Pero imagínate, ¿cómo nosotros vamos a poder navegar con el pensamiento? Piensa, podemos decir que sentimos algo porque hay un síntoma. Decimos nos duele algo porque está ese síntoma. Pero ¿cómo puedo manifestar un pensamiento? Estoy pensando algo, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo lo hago saber? ¿Cómo el otro también entiende? Yo también estoy pensando. O sea, aquí es donde tenemos que descubrir algo muy importante, que es la forma en la que nosotros vamos descubriendo esa manera o esa habilidad que tenemos dentro de nuestro cerebro, que es parte de una habilidad. Hablábamos justamente de síntomas como ansiedad y hablábamos también de situaciones como las situaciones de las inteligencias múltiples y también decíamos que era inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro pensamiento? En inteligencias múltiples, en justamente este tema de inteligencia emocional incluido, se daba algo muy importante que era el sistema de coherencia. Sistema de coherencia que tiene que ver con sentir, pensar y actuar. Pero cuando hablamos del pensamiento, este sistema de coherencia cambia y entonces hablamos ahora de pensar, sentir y actuar. ¿Por qué se supone que rige el pensamiento? Recuerden que en el área de las personas de pensamiento está encaminado más a lo que yo pienso, tú piensas, nosotros pensamos. Significa que es debatible toda idea y esto puede ser demasiado molesto. ¿Cómo lo vamos a ir aterrizando en casa? Imagina que hay situaciones en las que de repente están pasando y que a veces yo digo una cosa, pero el otro entendió algo que no era lo que yo quería. No llegó el mensaje como yo quería darlo, ¿no? O no se interpretó. No se interpretó. Yo quiero agarrar algo que nos toca ver. Dentro del área está el filósofo Epicteto. Este dice que de acuerdo a la situación por sí misma se explica. Pero lo que yo me digo de la situación es algo muy diferente. Significa que si estoy en mi casa, entonces lo que yo estoy diciendo se va a diversificar la opinión y todos desde un punto de vista tomarán lo que según ellos consideran. Claro. De ahí viene que cuando hablamos del pensamiento, pues creemos que tenemos que ser como más puntuales, ¿vale? Ahora, fíjate bien en lo que está pasando. De repente solemos tener ciertas discrepancias con algunos compañeros, con algunos familiares, con algunos amigos, por la forma en la que nos dicen las cosas. Piensa en el sistema de coherencia, ¿ve? ¿Qué es lo que pasa? Pensamiento. Primero, yo no puedo descifrar lo que tú estés pensando, aunque lo puedo suponer. Ahorita vamos a explicar estos puntos como más ahí. Sin embargo, me encanta suponer. ¿Sí me explico? Claro, y se activan situaciones, ¿verdad? Sí, nos encanta suponer porque nos da el control. Exacto. Y no se trata de manipulación, se trata de aprender a ganar en un sistema de roles y jerarquías. Recuerda que como decimos mexicanamente, que el que tenga más saliva más. El que tiene más saliva traga más pinole. Híjole, y lamentablemente sí se aplica aquí porque hay algo muy interesante. Te traje algunas citas que sí quiero como leerte porque es algo muy interesante. Que dice, por ejemplo, Vero, esto tiene que ver, el pensamiento está asociado justamente a toda la plasticidad del cerebro. ¿Qué significa la plasticidad? Las interconexiones neuronales, ¿sale? Significa que aunque uno diga, ay, con el paso del tiempo me cuesta más trabajo aprender algo, pues aunque las neuronas vayan muriendo, estas se vuelven a conectar con otras, sí, claro. Y así se va generando nuevas habilidades neuronales que tratan de cubrir cierto funcionamiento físico. En el pensamiento, aunque digamos, me cuesta trabajo aprender el idioma, ¿sí? Pareciera que decimos que hay cierta resistencia, tardamos un poco más, pero lo aprendemos. Todo podemos aprender, sí, exacto. Claro. Todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro procesa y selecciona la información que percibe haciendo que solo seamos conscientes de lo más relevante, omitiendo todo aquello que no nos es útil. ¿Te has dado cuenta que de repente te puedes ir al mercado y en el mercado vas por toda la lista de cosas que uno tiene que surtir? Regresas a tu casa y de repente dices, oh, no, es que no es posible, se me olvidó esto, pero sí era lo primero que tenía que comprar, ¿cómo es posible? ¿Y a cuántos no se nos ha ocurrido, ¿sí? Este tipo de situaciones en las que lamentablemente caemos? ¿Cuántas veces tú, y hablamos de lo que decíamos la otra ocasión, de lo del silogismo, sí, hablar nosotros solos, pareciera que hay una lucha entre nosotros, Vero, y entonces en ese momento
cuesta trabajo atinar a la respuesta, cuesta trabajo decir, híjole, los demás no entienden qué es lo que está pasando. Y de ahí radica justamente esta situación. Bien, el pensamiento, Vero, y eso pasa, recuerden que cuando estamos en el proceso de terapia, realizamos cierta astucia para descubrir cierta necesidad en muchos momentos de cómo a veces nos dicen las cosas. Y es que en terapia se activan todos los mecanismos de defensa para que la otra persona no nos descubra y cuesta trabajo como que decirle la verdad. Entonces, si tú eres de esas personas que omite, ¿sí?, o que quieres cambiar la versión de las cosas, en un punto nuestro pensamiento no es que se vuelva traicionero, es que dice lo que realmente pasó y a veces nuestra versión no concuerda con los hechos y es ahí donde pareciera que tu pensamiento tienes un lapsus brutus, ¿no?, que decimos nosotros, y es ahí donde decimos, o sea, está pasando esto en tu vida y no me estabas diciendo la verdad. Claro, siempre lo va a revelar. Entonces quiero que vean algo muy interesante, y es que esto que yo te estoy leyendo como cita es a través del psicólogo Alberto Soler. Él justamente es coautor del libro de Hijos y Padres Felices, Cómo disfrutar la crianza. Entonces él opina justamente cómo se da en funciones a las situaciones dentro de casa. Sabemos que todos estamos en aislamiento ahorita, pero aquí es donde radica qué es lo que está pasando. ¿Por qué de repente tenemos al hermano que todo se lo toma personal? ¿Por qué tenemos a mamá o a papá, quien sea de los dos, sin tener que dirigirnos a alguien? ¿Por qué tenemos a alguien que maximiza las cosas o el otro que siempre las minimiza? ¿Por qué de repente tenemos a una persona que no sé, pero pareciera que es la persona bien absoluta? Una persona que te dice, no, todo o nada. O sea, tenemos a alguien ahí. Y si tienes una pareja por ahí media extraña, que cuando empieza a decirte que de seguro así como te comportabas con los otros, ¿no? O con las otras, ahí descubrimos que el pensamiento está funcionando y está pasando algo. ¿Qué es lo que te voy a mencionar? Fíjate bien la cita siguiente, Vero, porque realmente tiene algo que ver con los síntomas que muchas veces pareciera que dejamos de lado. Por ejemplo, dice, bajo ciertas circunstancias, tal selección o filtrado de información no funciona de la manera más óptima, haciendo que la realidad que percibimos sea sesgada en exceso. En un sentido concreto, es en los que estamos bajo ánimo. Por ejemplo, si estamos con situaciones de ansiedad o estrés, incluso depresión. Estos factores tenemos que considerarlos. Ahorita que estamos en confinamiento, detonamos cierta sintomatología y esta, aunque la mayoría no queremos revelarla, cuando asistimos a un psiquiatra. Y aquí quiero que me eches la mano. ¿Será fácil dentro de una persona que se entienda dentro del sistema familiar cuando a veces no le revelamos que estamos tomando medicamento psiquiátrico? Si en estos momentos, como en estos momentos, es que sería muy difícil que no supieran, porque ahí es donde, por eso está habiendo tanto enojo y tanto roce y tanta violencia en las familias, y no solo contra la mujer. Ahí te va. ¿Cómo vivo yo con mis hijos y no me voy a dar cuenta de que ese medicamento le está provocando cierta situación mental a la persona? Entonces esto quiere decir que teníamos que estar todos así en familia para poder conocer a la otra persona y poder entender lo que está pasando en casa. Y qué bueno que mencionas esto, porque el tema que quiero abrir yo es el del autismo. Hay muchos padres de familia que están ahorita viviendo de verdad una situación muy pesada, porque los niños o jóvenes autistas pues tienen una personalidad muy única, de verdad muy única. No podemos, tú sabes que no los podemos a todos poner en el mismo escalón. Pero hay algo sí muy particular en ellos, que es esa desesperación por sentirse encerrados. Ellos lo expresan a gritos, a patadas, lloran muchas veces, rompen cosas. Esto es muy difícil de ir sobrellevando. Y en este periodo de cuarentena hay muchas familias que lo están pasando.
Y creo que se ha hablado muy poco, o yo no he escuchado nada sobre esta situación. Y dentro de DIF, pues ustedes saben que nosotros estamos enfocados, ¿sí?, a lo que es las familias, los niños, sobre todo estas personas con algún tipo de discapacidad mental, que entra en lo mental. Bueno, a mí más bien me gustaría que ahora, Nick, tú nos aconsejes, les aconsejes a esos padres, o si tú que nos estás viendo, sabes que siempre te lo pido, conoces a una familia que esté pasando por esto, que tiene un hijo en esta situación de salud, que le digas, ¿no? ¿Qué puede hacer? Mamá, papá se tiran a llorar ya de desesperación. No saben qué hacer con su hijo. Para ellos no entienden que es una pandemia, ni mucho menos, ni les importa, pero ellos tienen su propia necesidad de expresión y de recreación, si así lo quieren ver. Además, ellos ya llevan un ritmo y lo cortas. Si tú te sientes mal encerrado, imagínate esas personas. ¿Qué hacemos con un chico que, aunque esté medicado y bien medicado, pero qué hacemos con un chico o una chica que tenemos en casa que tiene autismo? ¿Cómo lo podemos ayudar? Cada uno de los casos en situaciones de espectro autista son demasiado diferentes y cada uno lleva un tratamiento y lleva una rutina. Si eres de las personas que tiene un caso como este, debemos aprender a identificar primero cuáles son. Ya sé, los papás son especialistas en saber cuál es la rutina, pero cuando hay alguien que no comprende el diagnóstico que estamos pasando, tenemos que descubrir primero que tenemos que visibilizar el autismo, ¿no? Algo muy interesante, y es que siempre pues pasa a alguno de los pareja, el que sea, no está todo el tiempo en presencia del hijo que tiene este diagnóstico. Así y puede ser cada vez más complicado y decir, no manches, yo no sabía que mi mujer o mi pareja, mi esposo, se enfrentaba a esta situación. Y ahora que yo estoy así como que, pues, ¿cómo le hago, no? Bueno, primero que nada tienes que tener el diagnóstico a la mano. Si eres de las personas que ya tienen una situación como ya determinada, lo importante es salir al patio, a la colonia, para que esto se dé. Pero algo muy interesante es que tienes que traer el diagnóstico en la mano por cualquier situación, de acuerdo a las situaciones ya dadas, dadas por la situación pues ya establecida, ¿no? Pero algo muy interesante es que creo que es el código, ¿no? El código azul. Tenemos que aprender cómo a visibilizar esta parte de que estamos con este diagnóstico. Que esto sería muy padre que todos, porque además los papás de personas autistas ya se conocen entre sí aquí en la comunidad. Entonces estaría bien padre que se pongan de acuerdo, hablen entre ustedes, porque solamente entre ustedes se entienden muy bien, desahóguense, mamá, papá. Y si van a sacar, como dices, o sea, una de las recomendaciones es no cortarle la secuencia, ¿no? La rutina que tenía ya el hijo, y una de ellas es salir, quieren salir a explorar, a ver los árboles. Recuerdo yo a muchos de los niños que ahí vemos en el centro donde nosotros estamos, son muy libres, quieren ser muy, muy libres. Entonces, ¿por qué no se ponen un listoncito azul para que en estos días donde ya es obligatorio no salir y el cubrebocas, pues si te encuentran en la calle, les puedas decir, ¿no? ¿Sabes qué pasa esto? Y así van a ir saliendo muchas cosas. Por eso les decía, ahorita, bueno, a mí me brincó esta situación del autismo, pero pues así, cualquier otro tipo de enfermedad como la esquizofrenia, qué sé yo, donde las personas no pueden estar encerradas, porque de verdad no lo pueden hacer. Para ellos es algo súper, súper difícil y caen en crisis fuertes. Entonces, a mí me gustaría, pues se los planteo, se los dejo, que se organicen, pero que sí, como dice Nick, se hagan visibles a la sociedad, compartan. Ya saben que ahorita no tiene por qué darles pena. Ya hay muchos grupos con diferentes características, con diferentes situaciones de discapacidad, y se agrupan en la sociedad para darse a conocer. Entonces, bueno, pues si en algo nosotros podemos ayudar,
pues a mí me daría mucho gusto. El pensamiento es algo de lo que nosotros intentamos que contemples. Más que nada porque al tratar de identificar este tipo de tema y cualquier otro dentro de casa, es un debate constante que puede ser demasiado agotador. Tratar de decirle al otro cuando el otro solamente interpreta una parte de la información es demasiado molesto. Y cuando tenemos un diagnóstico con discapacidad, tenemos que buscar el nivel de comprensión para dar una indicación. Y esto sobrelleva al si crees o no crees que exista cierta característica a pesar de los múltiples diagnósticos o de las múltiples explicaciones ya científicas, médicas, en este tipo de situación. Por lo tanto, cuando pasamos una situación en torno al pensamiento, descubrimos que existe, Vero, algo muy interesante que es el pensamiento todo o nada. Ese tipo de personitas que de repente en una situación normalmente te ponen entre la espada y la pared. No es nada sencillo encontrarte una persona que puede llegar a ser demasiado excéntrico, pero cuando estás en una situación te hace elegir entre una u otra cosa. Pero entre esa una u otra cosa está su persona. Por lo tanto es así como decirte tú o yo, ¿no? O decir ellos o yo. Entonces pone a la persona en una situación en la que puede ser demasiado molesto. Incluye cualquier otro tipo de situación en la casa y esto puede ser lamentablemente a veces un tanto incómodo para muchos. Así como encontrar a la persona que tiene un pensamiento siempre pareciera que filtra las cosas negativas. Así, bien facilito te las identifica, bien fácil te habla de todo lo negativo y entonces es molesto. Posiblemente tú digas, es que ver a esta persona me es cansado, me es molesto. Ya nada más le ves venir a esa persona y dices, no puedo, sálvame de aquí, yo no la quiero ver. O sea, veo a mi pareja y ya me enfada. Sí, muchas mujeres dicen, ¿no? Pero por el pensamiento negativo. O sea, lejos de ver todo lo positivo que pasa en la vida, siempre está hablando de lo negativo. ¿Te fijaste que pasó esta situación en la colonia y asaltaron a X persona? O, no, y es que, pero ojo, porque aquí le agregan ese tonito delicioso, así que se agrega, ¿no? Ese tonito de, ay, es que no, las cosas están mal. Ay, sí. O sea, agregan ese tono que uno dice, ay, ya está, te escamea. Está muy difícil, ¿eh? Y en lo cualquier que lado, viene. y en cualquier lado las vas a encontrar, ¿eh? Y no más, sabemos qué viene. Más si esa persona se aventó alguna noticia, Vero. No, pues, ¿ya te contó la noticia? O las que se saben todas, que nomás están al pendiente y están dice la misma información. Exacto. Y tú así, ¿no? Encontramos también el pensamiento que genera un pesimismo. X situación, siempre nos vamos a encontrar una persona que para todo dice, no es una muy buena idea. Yo siento que mejor ahí lo dejamos. No, ni se te ocurra, no le muevas. Es que nos puede pasar esto. Pero luego hay personas que no te escuchan y pasa. Pero estas personas de pensamiento pesimismo, de alguna manera es ya molesto, es irritable. Es muy cansado. Porque no te toca ver. Ay, no, es muy cansado estar compartiendo con este tipo de personas. Exacto. O sea, sí, o sea, puedo entenderte a ti que si estás con este tipo de persona, y ya tienes un mes ahí y te falta otro mes o 40 días o no sabemos. Pues la siguiente es encontrar una persona que maximice las cosas. O sea, esta persona que le pasó X situación, se cayó de la situación en la que andaba, ¿no? Sí, de la escalera se tropezó, algo pasó. Pero en ese momento a esa persona le encanta ser el centro de atención. Y en ese momento lo primero que dice, Vero, fíjate lo que me ha pasado. Me ha pasado esta situación. No, es que no la cuento. No la cuento. Oye, sí, oye, cuídate, a mí también me pasó. No, pero a mí me pasó como al triple, ¿sí? Exacto. Si te ha tocado este tipo de personalidades, es divertido escuchar a esta persona. Bueno, cuando ya lo sabes sobrellevar. Exacto, ya a le veces conoces, hasta ¿no? te ríes, ay, perdón por los que son así, pero uno en el fondo, nos da risa, perdón, pero sí nos da risa. Oye, pues entonces, precisamente, aquí también surge un problema con mamá y papá, cuando precisamente tienes un hijo con algún tipo de discapacidad y le ponen más atención. Es la persona que maximiza la y situación. Entonces el otro hijo, como volteame a ver, también yo. Pero no le gustaría tener discapacidad, ¿verdad? Y no crean que pequeñitos, los hay adultos, porque los hemos visto, ¿verdad? Ya adultos y
es que estoy mega traumada porque mi mamá toda la vida le dio la atención a mi hermano. Sí, claro, como él tiene discapacidad. Oh, entonces tú quisieras tener discapacidad. No, sé coherente, hay que aprender. Sí se puede, no diga, no, yo ya soy así y yo no puedo, así nací. O soy como la tía fulana. Y a este tipo de pensamiento no se le conoce, Vero, como el pensamiento minimizante. O sea, es la persona que sabe que está figurando en la situación, pero minimiza su actuar, ¿sí? Todavía tiene esta lucha viendo a las personas que están creciendo, que están haciendo algo así, y de repente minimiza la situación y es demasiado molesto. Ahí es donde descubres que dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente encontramos a las personas en su opuesto? Porque pareciera que no identificamos. Algo muy interesante que tienes que saber es que todos pasamos por situaciones de heridas emocionales. Claro. Y estas heridas emocionales no están sanadas por completo. Por algo siempre se recomienda asistir a terapia. No porque queramos hacernos ricos los terapeutas. Pero si ustedes supieran. En verdad, cuando te descubres, Vero, y dices tú, wow, yo estoy aplicándole a todos esta situación. Y cuando te das cuenta de que esta característica está fluyendo en tu vida, créeme que viene un poder personal en el que descubres y dices tú, ok, ahora ya lo haces consciente. Ahora ya sabes cómo llegarle a X persona porque sabes que así tienes. No es que seas todo un camaleón y te cambies en todos los lugares. No, significa que puede ser una herramienta bien utilizada, sabiendo cómo hacerla conscientemente. Con una actitud positiva. Exacto. Ahora, también encontramos a las personas que tienen un pensamiento constante que de alguna manera maximizan, ¿sí? Pero generalizan, ¿sí? O sea, me pasó a mí, pero le pasa, ¿no? A todas las personas les pasa, ¿sí? Si le robaron, a ti también te puede pasar. O sea, y te meten miedo. Es la parte de, ok, ¿sí? ¿Cómo lo puedes identificar? Hay personas que están pasando por esta situación, ¿no? En el transporte público puedes ver a estas personas que te encuentras que están en una llamada, por ejemplo telefónica, tú no quieres enterarte de las cosas y las personas todavía suben el volumen para que te enteres de lo que están diciendo. O sea, es gracioso, pero generalizan. ¿Sí? Como aquí, fíjate, en la combi, nadie presta atención. Sí. Y la gente que va ahí es muy gracioso, ya me tocó. Y es así como, ok, gracias. Todos sin cubrebocas. Sí, o sea. ¿Les importa un pepino si me contagio o no? Exacto. Pareciera que al generalizar, lo único que hacen es evadir su responsabilidad. Y es muy importante hablar de responsabilidades. Con esto que yo te estoy mencionando, y que Vero también nos está aportando algo muy importante, que es contempla discapacidad, ¿sí? La social, Vero. Algo que siempre has tratado de ser como muy clara. Sí, fíjate que sí, a mí me gusta mucho hablar de la discapacidad psicosocial porque no se toma mucho en cuenta, no se profundiza, pero me tocó ir yo sí escucho todos los días al doctor Hugo López-Gatell para estar enterada de cómo van las cifras, en qué estados, luego tiene invitados y te retroalimenta mucho, sobre todo personas que ya tienen mucha experiencia en el ramo de la salud. Y me gustó mucho escuchar cuando dijo discapacidad psicosocial. Se lo aplaudí, pero bueno, soy su fan. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que no se ven, pero las estamos padeciendo. Y que no solamente, como dije ahorita, a una persona con autismo, esto lo dije por poner un caso específico, y porque sí, es muy difícil, tú sabes, la convivencia con una persona autista, pero hay un sinfín de síndromes y que también te puedes sentir así, pero si eres bien consciente de lo que está sucediendo y que tienes también una medicación psiquiátrica para el resto de tu vida. Y estamos, me incluyo, pasando por esta situación. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hay que intentar hacerlo de la mejor manera. Que todos estos días de confinamiento saquen lo mejor de ti. Conócete, ámate como eres, para que puedas amar al resto, porque ahorita solamente estás ahí en tu núcleo familiar y te es tan complicado.
Pues con razón, tantos conflictos laborales, sociales, de grupos sociales, si ni siquiera hay una integración en la familia, Y ni pareciera- conmigo mismo. Pareciera, Vero, que se nos olvida que en algún momento nos sentimos solos. En algún momento en el que descubrimos que la sensación, que nadie te va a ayudar a entenderla, pero cuando te das cuenta que alejas a todas las personas, en ese preciso momento volteas y dices tú, oye, no se vale. Porque también las demás personas, siendo adultos, te hacen la ley de hielo. Y a veces es divertido cuando la persona más saludable dice, ¿es en serio lo que me están diciendo? Pero cuando también te das cuenta e identificas esto, sí tiene mucho que ver con lo que tú provees a tu familia y lamentablemente en el interior no estás bien y entonces generas como la cebollita, capa sobre capa sobre capa sobre capa. Y esto puede hacer que de alguna forma pareciera que ahorita, por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo en cuestiones del pensamiento, no lo contemples. Pero si se supone que en cuestiones del área de psicología te ayudamos a identificar tu pensamiento, lo primero que tienes que descubrir es, ok, yo identifiqué que tengo un pensamiento que magnifica las cosas, pero a la vez también yo me minimizo. Entonces tienes que aprender primero algo muy importante que aquí nos va a ayudar Vero, y hoy quiero que lo apliques, ¿sí? Hoy se la voy a despertar porque como que venimos medios extraños, pero algo bien importante es lo siguiente, fíjate bien, Vero maneja algo que se llama meditación. Y la meditación tiene esa forma de identificar, de cambiar patrones del proceso mental para redirigir ese pesimismo y cambiarlo. Ser consciente de que si estoy bloqueando la parte del dinero, si estoy bloqueando la parte de las relaciones, me toco con la misma piedra porque siempre me tratan igual, o que si de alguna manera es que en mi familia nadie me valora, ¿por qué tengo tantas broncas con todas las mujeres de la vida, con todos los hombres de la vida? Yo no quiero tener nada, hasta en el ámbito de la sexualidad. En este punto, la meditación ayuda bastante como parte de este ejercicio que quiero que identifiques. En casa, al estar solos, ojo, la soledad no significa, ojo, silencio, ¿vale? No, pues El estás silencio completamente rodeado de personas y te sientes solo. estás solo. Exacto. Porque tú dentro estás solo, hay un gran vacío que no has querido llenar con cosas buenas, porque la llenas con toda esa negatividad, como decía Nick, desde tu personalidad de pensamiento. Y cuando nosotros identificamos justamente esta situación, quiero decirte algo muy importante. Nadie, por muy empático que sea, en este caso hasta yo como profesional, no puedo entender la situación, la grandeza de la emoción con la que te sientes abatido por sentirte solo. Si la situación de aislamiento es horrible, ¿sí? Es terrible. Dramático, ¿no? Así Sí, los o sea, de la personalidad dramática. Que Es lo peor que me está pasando en mi mundo. Hasta los más cuerdos, porque a veces convivimos con gente que decimos, no manches, no, ya nos extendieron la situación, ¿no? Sí. Pero cuando vemos esto, el silencio hace que notemos pensamientos. Y estos pensamientos no del todo nos gustan. Y aquí quiero volver a tratar un punto así que vamos a lanzar, porque vamos a tocar el siguiente video que tiene que ver justamente con suicidio. ¿Por qué lo digo? Tal vez no necesariamente descubras que un pensamiento ya significa que quieres suicidar o tienes que tomar esta decisión, pero el pensamiento que es constantemente negativo te quita el aliento, te quita el ánimo, de alguna manera te sientes acorralado y aislado. No, pues si antes no me hablaba con nadie, ahora menos, ¿no? He visto memes circulando en los que de alguna manera dice, si antes socialmente no tenía novia, ahora menos, ¿no? O que de alguna manera dicen, así estuve antes, ahora estoy así. ¿Me explico? O sea, ¿qué onda? Gente, tengan cuidado con sus publicaciones. Y te voy a dar un tip. Sí. Si tú eres de los que tienes la oportunidad de querer solicitar un empleo, dentro de la solicitud de empleo pones tu correo electrónico. Muchas personas abren su Facebook o todas sus redes con el mismo correo electrónico. Significa que dentro del reclutamiento podemos revisar cómo es tu estado de ánimo, porque creemos que las redes sociales es un blog personal. Y entonces ahí revelamos Lo más público que hay. situaciones en las que no son realmente estables. Y ahí es donde te vas a tener que tener un cuidado personal. Bueno, creo que los escucho calladitos. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta en torno a esto? Solamente tenemos un comentario, chicos, de George Torres. Saludos, Nicanor Vita.
Sí. Y pues si se nos está acabando el tiempo, solamente pedirles a ustedes, pedir la ayuda de la ciudadanía para que nos comenten aquí precisamente pues qué temas les gustaría tratar. Puede ser tal vez que no se animan por pena o Exacto. no sabemos qué pasa, Somos pero punto de lanza, o sea, es que Sí. algo de manera interesante anónima. es esto, ¿no? Sí. lo pueden hacer de manera Sí, anónima. lo pueden hacer de manera anónima, que no te dé pena, porque sí es bien importante que expreses. Es el primer punto precisamente. A lo mejor estás viéndonos y dices, chin, a mí me ha pasado, pero me da pena, todo el mundo lo va a ver precisamente. Exprésate. Puedes colocarlo vía inbox y puedes poner, por ejemplo, Me no interesa sé, tal tema. tema, para y ya, o sea, no sé, los Streamlit o cosas por el estilo que puedas etiquetarlo, ¿no? Sí. Y bueno, ya las personas que estén en lo de las páginas pues van a ayudarnos a identificar esto y nos van a hacer llegar tu comentario y podemos redirigir todavía y ser más puntuales con esto. Es muy interesante que de alguna forma sí te pido que compartas este video, porque ¿sabes qué? Cuando somos punto de lanza, cuando te das la cara, dar tu opinión referente a un tema no es nada sencillo. No. Podríamos decir que todo el mundo tiene muchas formas que decirlo, pero no lo están haciendo. Y eso de que no lo están haciendo, también tendrán la oportunidad de hacerlo. Háganlo, exprésense, pero sean prudentes en su opinión, porque dentro de nuestra responsabilidad a la hora de hablar está el respeto hacia las demás personas. Hacia todas. Nada de lo que nosotros decimos a lo mejor pareciendo muy generales, porque obviamente llevamos casos individuales y esto pareciera que puede identificar en algún punto y no me guste revelar porque me identifiqué con esta situación y no, esa es mi situación. Sí, claro. No, hay muchos casos que se unen y pareciera que estamos hablando de una historia muy similar a la que puedes estar viviendo, pero esto es todo erróneo. Normalmente hay muchas personas y pasan por las mismas situaciones, no necesariamente por lo mismo, pero tienen algo en común. Así y eso es lo que se habla. Por eso es bueno los grupos de autoayuda, en todas las versiones. Por eso es bueno. Y cuando hay un buen guía en un grupo de autoayuda, créeme que todos los que asisten salen sanados, sanados de aquí adentro, ya saben. Yo siempre les voy a decir, para eso. bueno, es que cuando vas es porque tú tienes ganas de sanar, porque ya no puedes seguir viviendo con esto que te está aquí ahogando. Porque también es bien importante, fíjense que en biodescodificación también necesitamos expresar para que aquí no se quede todo atragantado. No me importa si me estás viendo y dices, estás bien loca, Verónica, pero esta enfermedad COVID-19 entra precisamente por nuestra nariz o nuestra boca y comienza a alojarse en la garganta. Pasa por la tráquea y después pues invade nuestros pulmones, bronquios y etcétera, los pulmones. ¿Por qué te digo que hables, que te expreses? Ahorita es cuando tienes el tiempo. Aprovecha este tiempo para autosanarte. Dinos cómo te podemos ayudar. Y no permitas que esto aquí esté mal y puedas ser, por desgracia, portador de este virus, porque no vas a poder pasar nada. Ojo con esto, en serio, te lo digo en serio. Hay que sanar las emociones para no somatizarlas. Ni pues nos gustaría, el tiempo siempre nos es poco, para nosotros siempre es poco el tiempo, y bueno, damos las gracias nuevamente a directivos de DIF municipal y esperamos seguir contando con tu presencia y que nos compartas como siempre. Vamos a seguir insistiendo porque vamos iniciando, somos punto de lanza, como dice Nick, necesitamos hacer una comunidad, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente, que va a ser el día, está programado más o menos en esta semana, pero vamos a ver cómo se dan estas situaciones también, porque tenemos que atender también justamente todo este proceso, ¿no?, sanitario que estamos pasando. Pero aquí nos vamos a estar viendo, cuídense mucho, hasta la próxima. Bye.